Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la actividad de español del día de hoy. Ya realizamos durante esta semana el planteamiento y el nudo, ¿verdad? Ya nada más nos queda terminar nuestra historia del cuento con el desenlace, ¿sí? Ya estuvimos revisando, les he estado haciendo algunas correcciones a sus actividades. Les voy a pedir por favor que las revisen. ¿Qué vamos a continuar haciendo? Bueno, hoy terminamos ya el desenlace y el día de mañana vamos a juntar todo el producto final, ¿sí? Va a ser el primer borrador, donde vamos a tener ya todo el cuento completo, desde el planteamiento, nudo y desenlace en un solo texto, ¿sí? Bueno, chicos, ayer que estuve revisando sus tareas, quiero comentarles lo siguiente. Veo que muchos tienen una buena narración, es decir, cuentan muy bien la historia, describen con detalle los escenarios, las personas, usan guiones, pero he visto que hay algunas faltas de ortografía, bueno, no algunas, muchas, sobre todo en el uso de acentos y signos de puntuación, ¿sí? Miren, cuando estamos nosotros describiendo algo, una situación, es importante utilizar la coma. El uso de la coma nos va a permitir hacer pausas en cada idea que vayamos teniendo dentro de nuestro texto, ¿sí? Les voy a pedir por favor que lo tengan en cuenta para que vayamos poco a poco desarrollándolo. Me narran la historia, pero no hay ninguna pausa. Entonces, a la hora de leerlo todo de corrido, imagínense leer un texto sin comas, es muy pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hacemos pausa en ningún momento. Estamos leyendo rápidamente todo. Entonces, sí es importante utilizar las comas para separar ideas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos narrando una secuencia, ya vimos en clases pasadas las secuencias de acciones, podemos utilizar la coma. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? De repente se escuchó un ruido, coma, y sin saber, coma otra vez, apareció el espíritu de tal persona, ¿sí? El usar las comas nos permite hacer esas pausas. Aparte de que generan tensión, le permiten al lector, pues leer el texto de manera más agradable, sin estarlo leyendo de corrido. Si yo lo leo de corrido, sin las pausas adecuadas, se pierde el sentido, ¿sí? No tenemos las ideas claras y se pierde la secuencia de la historia, ¿sale? Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta. Revisen en sus textos para cuando empecemos con el borrador de la actividad, del cuento, esté lo mejor redactado posible, ¿sí? Acentos, si estamos hablando en pasado, ¿sí? Las palabras, revisen cuáles llevan acento, ¿sí? Les voy a decir algunas palabras, ayúdenme por favor a revisar si llevan acento. Por ejemplo, la palabra comió, ¿lleva acento? Sí, Sí, ¿verdad? En la última, sí, muy bien, comió, ¿verdad? La palabra dijo lleva acento. ¿Qué opinas? sí. Sí, ¿dónde lleva acento dijo? En la I. En la O. La palabra dijo no lleva acento, ¿sí? Si no diría dijo y no decimos dijo, ¿verdad? Solamente decimos dijo. ¿Está en pasado? Sí, pero no lleva acento. La palabra vio lleva acento. No. No, ¿verdad? Y también es pasado. Casi todos los verbos que terminan con o llevan acento, ¿verdad? Corrió, jugó, bailó, que nos indican que es algo en pasado. Entonces, chequen bien los acentos. Y una última recomendación para todos, chequen por favor en el tiempo en el que están hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos lo cuentan y está bien, es correcto, en presente. Sí, les voy a poner un ejemplo. Entonces llega Jazmín
y les dice a sus compañeros, hola, ¿cómo están? Sus compañeros también la saludan felizmente, ¿sí? Todos los verbos están en presentes. Llegan, saludan, contestan, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando todo en presente, pues el cuento debe estar así, en presente. Estaría mal si digo, llega Jazmín y saludó a todos sus compañeros. Y sus compañeros le contestan. Ahí ya estoy combinando los verbos en presente, pasado, presente otra vez. ¿Sale? Entonces, hay que buscar que todos los verbos, si voy a hablar todo en pasado, estén todos en pasado. Si voy a hablar en presente, estén todos en presente. Les voy a poner el ejemplo contrario. Si estoy en pasado y meto un verbo en presente, no se va a estructurar de manera correcta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo, llegué a mi casa y me bañé y cené pescado y camino, ¿verdad? A la hora de decir camino, es como ya corté la historia, ¿verdad? Ya corté la secuencia porque todo lo estaba hablando en pasado y ahora metí un verbo en presente. ¿Sale? Entonces, ayúdenme por favor en ese sentido a ubicar bien los tiempos en los que estamos hablando. Bueno, ya por hoy, chicos, es la última actividad de nuestra historia. Vamos a armar el desenlace. Les envío una hojita al grupo de WhatsApp. Vamos a ver qué dice. Bien, dice, el desenlace del cuento. Una vez que ya hemos escrito el planteamiento y nudo de nuestro cuento, es hora de darle un final adecuado. Recuerda que el desenlace da respuesta a cómo se resolvió el conflicto. Ok, ayer en el nudo ya me contaron todo el conflicto, ¿verdad? El verdadero problema, la situación desesperante o angustiante que tienen que resolver los personajes. Ahora, ¿cómo se resolvió ese conflicto? Y en el desenlace. Acuérdense, puede ser un desenlace o una resolución fatal o triste o una resolución positiva, ¿sí? Ya eso depende de cada cuento. Normalmente en los de terror puede terminar de una manera u otra, ¿sale? Cada quien va a desarrollar el desenlace de su cuento. Nos pide que antes de enviar el trabajo revises. A ver, ustedes se van a hacer estas preguntas. ¿El conflicto se resolvió? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no se resolvió el conflicto, entonces no ha terminado el cuento no tiene un final. Tiene que terminar el cuento de manera negativa o positiva, ¿sí? ¿La historia tuvo un final que pudo cerrar el cuento? ¿Sí o no? Al leer el desenlace, ¿lo puedo hacer de manera clara y sencilla? ¿O se me hace complicado leer ya el final y revolví cosas o no tiene sentido con la historia? A ver, ¿mi final es sorprendente e inesperado o realmente no tuvo ese cambio? Siguió el mismo nudo y ya no hubo ningún cambio. ¿Sale? Entonces, vamos a revisar, por favor, que el escrito tenga esta información, ¿sí? Bueno, chicos, entonces vamos a dar tiempo para iniciar con el desenlace. No sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna duda de cómo vamos a escribir el final del cuento. Maestro, entonces nomás vamos a hacer que el personaje resuelva el problema. Así es, José, pero acuérdense, el resolver el problema no significa que lo resolvió el personaje principal, ¿sí? Por ejemplo, hay historias de terror donde quien resuelve el problema es el villano, es decir, el antagonista, ¿verdad? ¿Cómo lo resuelve? Matando al protagonista. Ese es un final fatal, ¿verdad? Un final negativo. ¿Por qué? Porque es un cuento de terror. Maestro, Sí, dime, José. y es mejor que el antagonista termine en el cuento de terror, ¿no?
cada quien sabe. Hay quienes no, quien el protagonista, el personaje principal, salva la historia y termina de manera positiva. También puede pasar, ¿sí? O sea, aquí el chiste es que ustedes le den el final. Puede ser un final trágico, un final triste, un final positivo, feliz, agradable, ¿sí? Por ejemplo, un final positivo en un cuento de terror es que el protagonista pueda derrotar al villano, al antagonista, ¿verdad? Ese sería el final feliz que conocemos, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea su final, hay que trabajarlo bien y darle el cierre al cuento, ¿sale? Bien, chicos, antes de empezar, dudas con comas. Veo, levántense su mano virtual, dudas con el uso de comas. Ok. ¿Qué dudas tenemos? ¿Cada cuándo se tiene que utilizar las comas? Cada cuándo tenemos que utilizarla cuando cambiemos de idea, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Estoy hablando acerca de Caperucita Roja. Estoy describiendo, perdón, que Caperucita Roja fue al campo, coma, describo la siguiente idea o la siguiente acción. Se puso su caperucita y ya no pongo coma y se fue al bosque. ¿Sí? Cuando yo estoy describiendo algo, cuento una acción. Casi siempre la separamos por un verbo, ¿verdad? Salí a caminar, coma, vine a desayunar a mi casa y me bañé. ¿Sí? Ahí estoy utilizando la coma para separar esas ideas. ¿Sí? Para generar tensión, cuento también una idea y la uno, la relaciono con la siguiente. ¿Sí? Como les decía, de repente se abrió la puerta de la casa, coma, y sin saberlo, coma, apareció esto. ¿Sí? Ahí la relacioné, pero hice la pausa para que pudiéramos ubicar las ideas. ¿Sí? Eso tiene que ver con las acciones continuas. ¿Sale? Ok, chicos. Denis, ¿tú tenías alguna duda con las comas? Sí, maestro, era lo mismo también cómo se ponen las comas. Sí, también se me dificultan las comas, no sé en qué ponerlas. Ok, muy bien, chicos. Y también, Denise, espero haya quedado claro, y también el uso de los puntos, ¿sí? Cuando nosotros ya acabamos toda la idea por completo, ya es punto y aparte, ¿vale? Lo que sigue de la historia. ¿Por qué? Porque si seguimos utilizando el mismo párrafo, pues vamos a hacer un párrafo enorme, ¿sí? Hay quienes no me separan en párrafos la lectura, hay que separarla, ¿sale? Muy bien, chicos. Ahora sí, dudas con acentos. Revísenme, por favor, diccionarios, pregúntenme si tienen alguna duda de acentos. Vi palabras escritas mal, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos aquí en el pizarrón. La palabra hay, la palabra ahí, la palabra hay. ¿Sí? Hay con H al principio del verbo haber, ¿sí? Hay galletas en la mesa. Hay una persona. Eso es del verbo haber, ¿sí? Ahí, con la H en medio, es ahí de ubicar, ¿verdad? De un lugar. Ahí está tu cuaderno. ¿Dónde dejé mi celular? Ahí, ¿verdad? Con H intermedia. Y hay, que es un sonido de dólar, ¿verdad? Ubíquenlas, por favor. Usos de la B y de la V si tienen dudas. Usos con H si tienen dudas o palabras con H. Revísenlas bien. ¿Sale? Maestro, Sí, dime, José. la regla de la B y la V es que cuando pone la N va la V y cuando pone la M va la B. Ok, sí se cumplen la mayoría, José, pero ya sabemos que esas reglas a veces tienen sus excepciones, ¿sí? Hay palabras que no cumplen esas funciones, ¿sale? De todos modos, no se preocupen, si tenemos dudas en ortografía, hay que preguntarlas, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces, sin más, los dejo, hagan su trabajo lo mejor posible
y ahorita nos vemos en unos 6, 7 minutos. ¿Sale? Dudas que se presenten, con confianza abran su micrófono y las vamos resolviendo. Ok. No, les dejo esto por si tenemos dudas. ¿Sale? Ok. Ángel, ¿tienes alguna duda? ¿Puedo decir la historia? Sí, en un momentito más. ¿Ya la tienes escrita? No la voy a anotar. Ah, ok. Hay que anotarla primero. ¿Sale, Ángel? Esto es todo. Dime. Mi final es un poquito cortito. Ah, ok. ¿Cuál es tu final? En el bosque. Ok, pero cuéntame, ¿qué pasa en tu final? ¿Le puedo decir todo el final? Ajá. Sí, ve que me quedé en donde se quedaba atrapado en la puerta, donde el payaso se comía a Oscar. Sí. Ok. Trata de hacerlo, Ángel, si ese es tu final, más descriptivo. No, no Sí. es ese. Ah, ok. ¿Cómo es? Sí, ve que me quedé en el nudo que Sí. se comía a Oscar. Julio Ajá. le pegó y el payaso voltea toda su cara y él se asustó que corrió y se sale del bosque y ve que todo el bosque es un pantano y nunca se dio cuenta. Entonces los árboles estaban destrozados y se quedó perdido. Ok, muy bien. Sería la palabra, en vez de destrozado, destruidos. ¿Sí? Ok. Trata de narrarlo más. ¿Cómo es que se dio cuenta? ¿Qué pasó? Para que él se diera cuenta, ¿verdad? Si dijo algún diálogo, ay no, ¿qué pasó aquí? O hay que incluirlo también, ¿sale? Bien. Sí, dime, Denise. A ver, va con H. Ajá, ¿qué vas a escribir? Es que le iba a poner o sea, que mi tío tomó la foto y mi abuelita dijo, a ver, hijo, ¿me puedes enseñar la foto? Pero no sé si va a ver con H o sin H. Ok, a ver, de vista es a ver. ¿Sí? Separado, a ver. Y a ver, de que había algo, pues es con H. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, va a haber una conferencia. Ahí está. A ver. ¿Sí? A ver, hijo. Separado. A ver. ¿Sí? Porque estamos haciendo esa acción. Maestro, el mío es la misma pregunta, pero yo puse que el puma escuchó un sonido extraño y fue a ver. Igual. Y fue a ver. ¿Sí? La palabra ver. Así es. Estamos haciendo la acción de ver, ¿verdad? Entonces fue a ver. Gracias. De nada. Mandé, Héctor, Edgar, perdón. Y había Había con H. Es el pasado de haber. Había. ¿Sí? Había un sapo que nadaba en el río. Había una persona.
Closet, maestro. ¿Mandé? Closet. Closet, así como se oye. Closet. Con T al final. ¿Sí? No es una palabra del español, es una palabra del inglés. Entonces, así como se oye. Puedes también escribirla para hacerla hispanizada con acento en la O. Closet. Si tienen dudas de ortografía o de comas, no se las guarden, chicos, coméntenlas. Vamos. ¿Ya fuiste, hijo? Apenas no. No, ya fui. Bien, chicos, 2 minutos más y revisamos algunos avances. ¿Sí? Acuérdense, son avances, no el final de la actividad. Tómenselo con calma. ¿Hasta va con H, maestro? Sí. Bien, chicos, 1 minuto más y revisamos sus avances. Me gustaría saber. ¿Asustado va con H? ¿Cuál hijo, perdón? Asustado. No, sin H.
Asustados y Nacho. Bien, chicos, me gustaría saber si alguien quisiera participar, al menos 2 o 3 participaciones de su desenlace. ¿Sí? Ok, Jazmín es una. Gracias, Jazmín. ¿Alguien más? Ok, Edgar y su compañero José. Bien, ahorita lo revisamos. Perdón, el cuento. ¿Mande, Edgar? Todavía falta tantito de escribir el cuento. Ah, está bien. Bien, chicos, miren, ya se terminó el tiempo. Vamos a revisar algunos avances de sus compañeros. Vamos a checar lo más importante, que es la ubicación de las últimas preguntas, ¿sí? Si es que se resolvió el conflicto, si es que la historia tuvo un cierre adecuado, ¿sale? Bueno, entonces, si gustas, Jazmín, empezamos contigo y revisamos tu avance, ¿sí? Adelante, hija. La niña tropezó. Las sombras cada vez eran más y más grandes, como un gigante. La niña asustada gritó y de repente despertó. Y estaba en situación, luminosa y clara como un sol. Y se dio cuenta de que solo fue una espantosa pesadilla. Ok, muy bien, Jazmín. Ahí, ¿cómo se resuelve el conflicto? Pues la niña se levanta y ve que todo fue parte de su imaginación, ¿verdad? Afortunadamente, ¿sí? No pasó nada en la realidad. Entonces, esa sí es una buena manera de terminar la historia, ¿verdad? Muy bien, Jazmín, ayúdame a seguir describiendo, a lo mejor algún diálogo de la niña, que pueda decir algo, ¿no? Alguna emoción, ay, qué bueno que no pasó en la vida real, o soñé muy feo, no sé, ¿sí? Algo que exprese su emoción. Muy bien, Jazmín, gracias. José, ¿nos quisieras compartir tu desenlace? Sí, maestro. Ok. Pero cuando el puma estaba muy cerca de donde el cazador estaba escondido, el puma escuchó un ruido extraño y fue a ver qué era. Cuando el puma se fue, el cazador se escondió en un closet grande para que él estuviera ahí. El puma volvió y lo volvió a buscar. Cuando lo encontró, el cazador corrió por toda la casa porque el puma lo estaba persiguiendo hasta que lo perdió. El cazador estaba asustado, por eso sacó su arma, pero nunca se imaginó que el puma estaba atrás de él. Ok, muy bien, José. Nos falta todavía un poco más en el desenlace. Se quedó el puma atrás de él, pero ¿qué pasó después? ¿Nos pudieras contar? Pues yo le voy a poner que le saltó y lo mordió y se lo estaba comiendo. Ok, ese sería casi el final, José, pero a mí todavía me suena a nudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la situación difícil en la que el personaje debe resolver, ¿sí? En ese caso, a ver, cuéntanos un poco más. ¿Sobrevive el personaje o no? ¿O llega alguien a ayudarlo o cómo termina? Es que todavía no lo acabo, maestro. Ok, entonces esa parte de resolver, José, ya sería nuestro desenlace, ¿sí? La parte final, para que podamos darle ya ahora sí el cierre al cuento, ¿sale? Vas muy bien, nada más, siga trabajando con la historia, ¿sí? Ok, muy bien, Ángel, te veo con la mano levantada, no sé si nos quisieras compartir. Sí, maestro. Sí, ok. Nada más espérame, Ángel. Le voy a dar primero la palabra a Edgar. Me la había pedido primero y ahorita te la doy a ti, ¿sale? Edgar, ¿ya estamos listos? Sí. Sí, adelante, hijo. Van al restaurante.
y van a ver si el robot sigue ahí. Y no había nada, ni el cuerpo ni el del robot. Pero de repente se escucha una risa como la de un robot, un poco Ok, trabada. espérame tantito, Edgar, hasta ahí. Iniciamos diciendo que van al restaurante, ¿verdad? Entonces, la palabra van es presente, ¿sí? Van al restaurante y después me dices, y había, que es una acción pasada, y había, entonces ya ahí ya no hay una secuencia. ¿Qué te recomiendo? Cámbiame van por fueron, ¿sí? Fueron al restaurante, que es pasado, y había o no había nadie, ¿sale? Ok, Ok, perdón, Edgar, continúa ahora sí. pero de repente se escucha una risa como la de un robot, un poco trabada. Y se escuchó dentro del restaurante. Fueron a ver, no había nada. Pero de repente una luz verde se ve en la esquina del restaurante. Otra vez, dice Max. Fueron, ya estaba Rocktop, risa tras risa. Rocktop les preguntó, busco tres adolescentes, ¿los han visto? Max dice, ¿uno se llamaba Max? Rocktop dice, no lo sé. Creo que cuando me mataron, escuché un nombre, creo que sí era Max. Y Max, sí, yo me llamo Max. Rocktop se les queda mirando y se le caen las palmas de las manos. De ahí crece otra más grande, como del tamaño de una pelota de fútbol. Se la lanza a Max atravesando del cuerpo. Max, sorprendido, cae al suelo y muere. Los, los dos, Juan y Henry, solo ellos quedaban. Alcanzaron a ser paz de mera suerte. Ok, muy bien, Edgar. Sí, va muy bien tu final, tu desenlace va adecuado. Ayúdame ya a encontrar poco a poco la resolución, ¿sí? Que es lo más importante del desenlace. Y revísame los verbos, ¿sí? Vi también que dicen algunos personajes, le pones y dice, ¿sí? Ahí en vez de decir y dice, podemos utilizar y dijo, ¿verdad? En pasado. O si vas a utilizar el presente, pues que sea todo en presente, ¿sí? Pero vas muy bien. Muchas gracias, Edgar. Ahora sí, Ángel, adelante. Te escuchamos, hijo. Ok, maestro. Eh, ya. ¿Cómo se llama? Ya. Julio. Julio con temor le dijo, no. Y el payaso se comió a Oscar. No, el payaso se comió a Oscar. Y Julio Ujú. le dijo, no. Entonces el payaso volteó y fue corriendo con Julio. Julio, con tanto temor, corrió para las escaleras. Fue para la izquierda. Yendo a la izquierda, el payaso lo atrapó. Le dijo, ven para acá, niño travieso. La agarró y lo quiso aventar por el bandaral. El bandaral estaba muy roto, aunque se podía caer. El payaso le dijo, así te quería. Julio se tuvo tanto temor que se aventó por el bandaral. Cuando se aventó, pasó por otra vez por el sótano, porque se rompió otra vez la madera, pero no fue en el escalón. Se rompió y los animales lo agarraron con sus fuertes garras. Lo estaban agarrando, que también estaban agarrando al payaso. Julio les pegó a las arañas y quiso salir. El payaso no podía salir porque estaba también atrapado. Las arañas lo estaban picando con mucha fuerza.
Julio salió. Julio salió, pero pudo salir porque la puerta estaba abierta y se fue en su coche y nunca lo volvió a ver. Y ya. Ok. Muy bien, Ángel. Ya nos cuentas ahí la resolución, ¿verdad? Pudo zafarse, pudo salir y a lo mejor ya no lo volvió a ver. Ahí es donde termina tu cuento, Ángel. Sí, Sí, ok, excelente, muy bien. Podemos hacerlo un poco más descriptivo en algunas acciones de los personajes, ¿sí? Vi que estabas usando algunas partes donde hablan los personajes. ¿Sí estás usando los guiones? sí. Sí. Ah, excelente. Muy bien, Ángel, buen trabajo. Entonces, sigue así, ¿sale? Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar ya uno último, que es de su compañera Denise, ¿sale? Entonces, adelante, Denise, te escuchamos. Sí, maestro, gracias. Sí. Mi desenlace empieza así. Después de que nos tomamos la foto, al tercer día, mi abuelita dijo, a ver, hijo, ¿me puedes enseñar las fotos que tomaste? Y mi tío dijo, sí, abuelita, está muy bien. Le mostró las fotos y en una foto que vio estaba un niño atrás de nosotros y se las enseñó a todos y nos dio miedo. Y mis primos, al ver que estaba un niño atrás de nosotros, le dio miedo y se quería ir. Y mi padrino dijo, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Y todos pues nos tranquilizamos porque no creíamos que en verdad estaba un niño atrás. Nos fuimos a dormir. Todos dormimos un poco con miedo porque nos quedamos en shock de lo que había pasado de la foto. Y mi padrino se levantó a la madrugada porque escuchaba llantos de un niño. Mi padrino se asustó y levantó a todos, y los demás se asustaron más porque no sabían lo que había pasado. Se empezaron a mover las cosas. Mi padrino ya no pudo y dijo, vámonos, vámonos. Todos agarraron sus pertenencias y nos fuimos. Pero fue una gran experiencia. Muy bien, excelente, Denise. De hecho, la historia, el final que nos cuenta Denise, parece que no tuviera un cierre, pero sí, si nos ponemos a pensar cómo resolvió el conflicto, perdón, los personajes es huir de ahí, ¿verdad? Entonces, de esa manera, se resolvió la situación, ¿sí? Podríamos poner al final, Denise, ya nunca supimos qué pasó con el paso del tiempo, pero siempre quedará la duda, de qué fueron esos ruidos, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿sí? O así como lo dejaste y dejamos en suspenso a la gente, como en los cuentos que hemos leído, ¿verdad? Que no cuentan qué pasa, y ahí nos queda ese piquito, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Verdad? Muy bien, excelente, Denise. Chicos, les agradezco mucho a todos los que participaron. Quienes escucharon, ya vimos algunas recomendaciones para nuestro final. Ya casi estamos terminando este proyecto y pues mañana vamos a iniciar a juntar todas las partes, ¿sale? Corríjanlo, tienen tiempo para entregar su trabajo, ya saben, es a más tardar a las 8 y lo vamos revisando, ¿sale? Muy bien, chicos. Si ya no hay ninguna duda o algo que quieran comentar, nos podemos ir retirando y nos vemos ahorita a la 1:10 para la última clase, ¿sale? Gracias, nos vemos. Sí, quien tenga dudas se queda. Sí. Ajá. Denise, ¿tienes alguna duda? No, maestro, es que no había bajado la manita cuando le quería decir que sí podía. Pero muchísimas gracias, maestro. Adiós. Lo voy a corregir lo mejor posible para pues, sacar un 10. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, maestro. Gracias, Denise. Nos vemos. Edgar, ¿tú tienes alguna duda? Cuando alcanzaron a escapar de las Henry le dice, perdón por molestarte. Y este Robto como que se empieza a destruirse porque